Bienvenidos, magistrados, jueces de sentencia, jueces de letras, defensores públicos del Poder Judicial, la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro les da la cordial bienvenida al programa de capacitación de la parte especial del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre el título 30 relacionado con los delitos contra la seguridad del Estado y su integridad territorial. Mi persona, Carlos Gustavo Quiroz Canales, juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, y el compañero Noren Argueta, juez de Tribunal de Sentencia de la Ceiba Atlántida, hemos preparado esta ponencia para ustedes bajo la siguiente metodología. Vamos a abordar en primer término cuáles son los conceptos generales de los delitos contra la seguridad del Estado y su integridad territorial, para luego establecer cuál es el ámbito de protección o bien jurídico tutelado en el caso en particular. Identificaremos en este sentido cuáles son los sujetos que intervienen en la conducta típica, activos y pasivos, para luego hacer un análisis de la conducta de la tipicidad objetiva sobre la base de los elementos descriptivos del tipo, normativos, personales o subjetivos del tipo objetivo. Posteriormente, se hace un análisis de la tipicidad subjetiva por cada delito objeto de estudio y consecuente con la pena que se impone por cada delito. Empezando entonces con el concepto general de lo que es la seguridad del Estado y su integridad territorial. En doctrina se discute cuál es el objeto de protección de un delito cuya referencia se hace a la seguridad del Estado. Desde el punto de vista objetivo, el ámbito de protección que el legislador ha otorgado a este título es la continuidad y permanencia del Estado como ente autónomo. Desde el punto de vista subjetivo, el ámbito de protección consistirá en el derecho del ente estatal a su propia subsistencia, a la integridad de su territorio y a la continuidad y permanencia de su organización institucional. El ámbito de protección de los delitos contra la seguridad están vinculados a efectos de proteger de aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro frente a personas, grupos o gobiernos extranjeros la integridad y la legitimidad de las instituciones nacionales, la paz exterior de la República y la incolumidad del territorio nacional. ¿En qué consiste entonces la protección de la integridad territorial del Estado? En la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza o a cualquier otro medio incompatible con la Carta de las Naciones Unidas contra el territorio o la independencia política de un Estado. Y en particular, lo que se prohíbe y lo que se protege es la inviolabilidad de sus fronteras. La integridad territorial de un Estado constituye un principio de derecho internacional que evoca el derecho de un Estado de preservar intacto su territorio ante la intervención exterior. Es importante tomar en consideración que la integridad territorial, la independencia y la soberanía son componentes inherentes a la seguridad del Estado, por ende no puede concebirse como bienes jurídicos diversos a la misma. Pasamos entonces a hacer el análisis en sentido estricto del delito de traición contemplado en el capítulo 1 de los delitos contra la nación. Desde el punto de vista etimológico, la palabra traición proviene del latín traditio, que comprende aquellas faltas que quebrantan la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien. Los antecedentes del delito de traición los encontramos en el artículo del 302 al 310 del capítulo 1 de los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado en el título 11 del Código Penal, decreto 184-83. El bien jurídico protegido en el delito de traición y en general en los delitos contra la seguridad del Estado es en sí mismo la seguridad del Estado y por ende la soberanía, la independencia estatal e integridad territorial. Para establecer
¿Qué sujetos intervienen en la tipicidad, en la conducta típica del delito de traición? Es importante hacer un análisis del elemento personales o subjetivos del tipo objetivo. En este caso, el código señala que los hondureños que realicen la conducta. Esto delimita la participación de los sujetos activos a que tienen la calidad de ser hondureños, bien sea por nacimiento o por naturalización. El párrafo tercero del artículo 555 es el único de las distintas modalidades de la conducta típica de traición que no antepone la calidad de ser hondureño para que concurra en esa modalidad de conducta típica. El sujeto activo en los delitos de traición será el Estado como titular del bien jurídico protegido. Luego entonces pasamos al análisis de la tipicidad objetiva. Hemos identificado 6 párrafos que determinan entonces diferentes modalidades de conducta típica sobre el delito de traición. En el primer párrafo se identifican las conductas siguientes. Los hondureños que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someter total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria. Haciendo énfasis sobre este último párrafo, de los delitos que tipifican como traición, identificamos en el artículo 2 del párrafo segundo de la Constitución de la República la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como traición a la patria y la responsabilidad penal es imprescriptible. El artículo 4 de la Constitución, párrafo segundo, establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y por ende constituye una infracción de esta norma como traición a la patria. No obstante lo anterior, la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 22 de abril del año 2015 reformó los artículos constitucionales por considerarse inconstitucionales, artículos 239, numeral 5 y 42 de la Constitución de la República y declaró inaplicable el segundo párrafo del artículo 4 y parte del 374 de la Constitución de la República. Al hacer el análisis del artículo 555, identificamos en el párrafo segundo del mismo otras modalidades de tipificación que hacen referencia a los hondureños que durante un conflicto armado con un país extranjero sirvan al enemigo con o sin armas, comprendiéndose como servicio al enemigo, además del carácter bélico, el suministro o facilitación de de caudales, de armas, etcétera, así como el favorecer el progreso de las armas enemigas, entre otros aspectos. Luego tenemos la identificación en el párrafo cuarto del artículo 555, otros presupuestos de tipificación, que es el convencer a tropas hondureñas para que se pasen a filas enemigas o quien recluta gente en contra de Honduras en tiempo de campaña o de guerra. Y el artículo quinto del artículo 555 señala también como conducta típica que los hondureños que acepten cargos administrativos nombrados por el enemigo o los funcionarios hondureños que continúen en el ejercicio que ya tuvieran bajo orden del invasor, se consideran traidores a la patria. Una vez que hemos estructurado lo que es la tipicidad objetiva, pasamos a hacer el análisis de la tipicidad subjetiva en los delitos de traición. Es importante que
El conjunto de delitos comprendidos en el título 30 del nuevo Código Penal de Honduras requiere para su adecuación típica unas conductas de carácter dolosa y precisamente un dolo de peligro. Es decir, que el actuar del sujeto activo en cualesquiera de las manifestaciones típicas del artículo 555 no requiere la producción de un resultado en sí, no requiere de la lesión concreta del bien jurídico protegido. Bastará para su adecuación con que el sujeto activo conozca el hecho que pretende realizar, que tenga voluntad y conciencia de querer aceptar la puesta en riesgo o en peligro o amenaza al bien jurídico tutelado. En este caso, reiteramos, el bien jurídico es la seguridad exterior del Estado o cualquiera de sus componentes, integridad territorial, independencia estatal o la soberanía nacional. Pasamos al análisis de la consecuencia jurídica o pena. En este caso, como hemos identificado 5 modalidades de conducta típica en 5 párrafos diferentes del artículo 555, establecemos que para las conductas descritas en el párrafo primero se señala una pena de 15 a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión. Para las conductas típicas establecidas en el párrafo segundo, se determina una pena de prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión. Para la conducta típica del párrafo cuarto, se establece una pena igual a la consignada en el párrafo segundo. Para la conducta típica descrita en el párrafo quinto, se establece una pena de prisión de 5 a 10 años e inhabilitación absoluta durante el doble del tiempo de la condena. Y finalmente, el párrafo último establece un agravante de 1/3 a las penas antes descritas cuando se trate de oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que incurran en traición. Luego pasamos a hacer el análisis del artículo 556 sobre inducción de agresión contra la nación. El artículo describe y determina como sujeto activo únicamente a los hondureños que inducen a una potencia extranjera a, por un lado, declarar la guerra a Honduras o pactar con ella para el mismo fin. Se establece como consecuencia jurídica o de pena una pena de 15 a 20 años de prisión por la inducción a actos de agresión contra la nación e inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena. Luego, entonces, es necesario confrontarnos y establecer en qué consiste la inducción a actos de agresión contra la nación. Primero que nada, tenemos que establecer en qué consiste la inducción, y es precisamente en ejercer un influjo psíquico sobre otra persona, haciendo nacer de ella la voluntad de cometer un hecho delictivo concreto sobre una víctima también específica. En el caso que nos ocupa, el sujeto activo debe tener la calidad de ser ciudadano hondureño. La tipicidad objetiva se encuentra determinada por la inducción que realiza el hondureño a una potencia extranjera con el objeto que se declare la guerra contra Honduras. La conducta típica no exige resultado, bastará con que se ponga en riesgo o en peligro la seguridad del exterior del Estado. ¿Sobre qué base se sustentan los principios para generar la imputación a los inductores? Sobre la base de los principios de accesoriedad limitada y principio de unidad de título de imputación. Como hemos expresado, la inducción se caracteriza por ser una forma de participación parecida a la autoría. Lo que se le reprocha al inductor es precisamente la actuación que realiza con el propósito de convencer o determinar intencionalmente en el inducido para que éste cometa un delito. Las características principales del inductor es que éste no participa materialmente en la ejecución de un delito. Estos cooperan con actos en los cuales la acción no se hubiese podido ejecutar. Bajo estos presupuestos, entonces, identificamos la tipicidad subjetiva. Siempre de carácter dolosa, un dolo de peligro, como ya lo hemos explicado. El sujeto activo conoce el hecho que pretende inducir por cuanto posee el ánimo, voluntad y conciencia para ejecutar las acciones de inducción con el propósito que la potencia extranjera declare la guerra a Honduras o pacte con dicho propósito. La consecuencia jurídica establece 2 modalidades de pena, una de prisión de 15 a 20 años y la otra de inhabilitación
absoluta durante el doble del tiempo de la condena. Posteriormente, hacemos el análisis del artículo 559, declaratoria ilegal de guerra o de paz, y siguiendo la misma metodología, debemos de cuestionarnos en qué consiste la declaración ilegal de guerra o de paz, cuál es el bien jurídico protegido en este delito, a quiénes se identifica como sujetos activos y pasivos, cuál es la tipicidad objetiva en este tipo penal partiendo de los elementos descriptivos, normativos, personales o subjetivos del tipo, para luego establecer cuál es la característica de la tipicidad subjetiva que exige este delito, que en este caso será siempre de carácter doloso y un dolo de peligro. Y finalmente, cuál es la consecuencia jurídica o de pena que se castiga por incurrir en este tipo de acciones. Posteriormente, hacemos un breve repaso de lo que es el delito de que compromete la neutralidad en el artículo 560 y que hace referencia en el sentido estricto a quien, estando aliado con Honduras en guerra o conflicto armado, pone en peligro esa alianza o la neutralidad de Honduras, comprometiéndose de algún modo la marcha de las operaciones militares. Este tipo penal no tiene consignado pena y lo que hace es un reenvío a los artículos anteriores. Y finalmente es importante porque para efectos de interpretación y análisis debemos de establecer en qué consisten los actos preparatorios que ya vimos en la parte general y cuál es la modalidad de los conceptos de conspiración, de proposición o de provocación a cualquiera de los delitos previstos en el título 30. Y quien incurra bajo estas tres modalidades o cualquiera de estas debe ser castigado con una pena correspondiente a la reducida en un tercio a las penas de las que señalan las conductas típicas distintas del título 30. Muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes y estamos para responder a las inquietudes. Muchas gracias.